pregunta, me lo pueden hacer por el chat. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar el grupo mientras a ver si se agregan los demás compañeros. Buenas noches, grupo. Me presento, psicólogo Mario Hernández, para servirles. Pues vamos a estar aquí 4 sesiones en la materia de psicología educativa o psicología de la educación. Y bueno, pues vamos a presentar ahorita lo que es parte del encuadre, sobre todo lo que es los rasgos de evaluación. Van a ser 4 actividades y por último vamos a tener un portafolio de evidencias. No sé si han trabajado con portafolio de evidencias, grupo. Sí, sí, profe. Ok, Ángel. ¿Alguien más sabe qué es un portafolio de evidencias? ¿No? Ok. Bueno, vamos a trabajar un portafolio de evidencias al final. Se va a hacer el trabajo final. Entonces ahorita les voy a presentar, también vamos a evaluar participación como también parte de los criterios, ¿ok? Y bueno, creo que ya tienen habilitada su plataforma, ahí en su plataforma ya tienen un libro, Psicología de la Educación. Ya los voy a ir subiendo más textos de apoyo. Para empezar ya hay una actividad ahí ya programada eh, en la plataforma, entonces para que lo vayan checando, lo vayan leyendo. La tercera o cuarta actividad, creo que la tercera actividad es hacer una entrevista a algún docente o algún profesor. Entonces también para que vayan, pues ahora sí, planeando, organizando con quién o alguien, algún conocido, algún familiar, algún amigo que sea docente, de preferencia que ya sea a nivel superior o medio superior, ¿no? Pero pues también se vale de la primaria, ¿no? Hacia adelante, ¿ok? Para que hagamos una entrevista. También les voy a compartir ahí puede ser una entrevista ya libre o puede ser una entrevista ya estructurada. Vamos a checar cuál de los dos, nos conviene mejor. Y bueno, pues, acuérdense de las asistencias, ¿no? Pues lo ideal es que pues estemos presencial en las 4 sesiones, creo que son 4 sesiones. Y pues bueno, eh, no hay otra cuestión a tratar o si tienen alguna duda, pregunta hasta acá, grupo. No, ninguna, profe. Ni una, profe. ¿Seguro? Ok, a ver, se visualiza ahí la hoja. Sí, profe. Sí. Ok, bueno, miren, ahí tienen como primera actividad un mapa conceptual. Va a ser sobre, obviamente, la temática que estamos abordando en primera unidad, ¿no? Lo que es la psicología en la educación o psicología educativa, origen, historia, autores, campos de aplicación, etcétera, etcétera. Luego un cuadro comparativo porque la segunda unidad pues viene los que son los modelos o enfoques psicológicos aplicados a la educación, ¿no? O las escuelas psicológicas aplicadas a la educación, que no son otra cosa, grupo, que pues las perspectivas o las teorías que hay desde la psicología para explicar el aprendizaje.
Aquí, miren, ya entrando a materia, pues bueno, lo que es el eje rector o lo medular de esta materia es el aprendizaje. Entonces, pues tenemos que ver, pues, cómo la psicología ha impactado y ha modificado y desarrollado, mejorado la educación, que eso es la idea de la materia y de que ustedes como futuros pedagogos, pues bueno, entiendan y tengan estas herramientas teóricas para poder ser un buen trabajador de la educación, ¿no? Un buen maestro y lo que dicen ahí todos los teóricos y autores, que pues bueno, el maestro o un buen maestro debe de pasar o diseñar todas sus clases, todos sus programas, toda su planeación, pues en todas las áreas teóricas de la psicología, ¿no? Del aprendizaje. Entonces, eso lo vamos a ver también, creo que en la segunda unidad. En la tercera, pues es la parte de relación maestro-alumno, pues estas cuestiones, ¿no? De motivación, de comunicación, de liderazgo, de técnicas o estrategias didácticas y de procesos grupales, etcétera, etcétera. Y, ok, ya en la última temática, pues es, bueno, ya la cuestión del contexto, por eso era la cuestión de que, pues, entrevistemos a algún docente, algún maestro, algún profesor. Eh, Les digo, lo ideal sería de secundaria para arriba, ¿no? Pero en dado momento que no tengan la disposición de alguien de ese nivel, pues bueno, puede ser de primaria, de universidad, etcétera. Yo les pasaría la entrevista. Déjenme ver si qué nos conviene más, si hacemos un formato de entrevista abierta o uno ya estructurado. Y ya como último actividad, ¿no? Del curso, pues sería el portafolio de evidencias, que sería la quinta, ¿no? La quinta actividad final. Este ya es para el último sábado, ¿no? Obviamente va a haber fecha de entrega, ¿no? Es un portafolio de evidencias. Ahí en el portafolio de evidencias, como su nombre lo dice, lo único que van a hacer es copilar todas las actividades que se realizaron durante la materia, durante el curso. Que pues son obviamente los trabajos, los cuadros sinópticos, la entrevista, el video, ¿no? En el caso del video podemos tomar capturas de pantalla, ¿no? Y pegarlas en una hoja de Word y subirlas como evidencia. Este, también pues obviamente va a ir el link o el enlace en la hoja, ¿no? Y bueno, ya viene la ponderación, ¿no? Porcentaje, mapa conceptual, 15%, cuadro comparativo, 15%. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto. Video, 25%. Entrevista individual docente, 20%. Y ya el portafolio, que es el trabajo final o la compilación de las cuatro actividades anteriores, 25%. ¿Saca alguna duda, pregunta, grupo? Hasta el momento ninguno. Ok, ¿alguien más? Esto se los voy a subir también a la plataforma, así que no se preocupen ahorita por copiar o tener esta información. Esta se las voy a subir también a la plataforma. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá, grupo? Ni una, profe. Momento ninguno. ¿No? Está bien, todo bien. Ok. Yo sí les recomiendo que, pues, cuando tomen la sesión, pues traten de hacerlo desde una computadora, ¿no? Para que también puedan hacer capturas de pantalla y también no se les vaya a, pues, cuestiones de señal o de que se salgan o esté inestable
la señal o la interacción. Si no pueden, pues bueno, desde el celular no pasa nada. Lo que sí les hago una observación es de que si hacen los trabajos, las actividades, pues que sean desde la computadora o mediante una computadora y subirlas a la plataforma. Porque luego hay alumnos que lo quieren hacer desde el celular y lo realizan en el celular y luego tratan de enviarlo a la plataforma y luego a veces por falta de compatibilidad, ¿no? En los programas, en el software, ¿no? Las aplicaciones, ¿no? Pues no los deja o marca error o simplemente no hay esta subida de archivos, ¿no? A la plataforma. Entonces, traten de hacerlo desde una computadora, esa sería una observación. ¿Dudas, preguntas hasta acá, grupo? Ninguna, profe, todo claro. Todo claro, profe. Oh, sí. Bueno, vamos a empezar. Mm, ¿Alguien sabe, bueno, qué, qué entiende por psicología? ¿Alguien ha tenido alguna información previa acerca de qué es la psicología? ¿Qué estudia la psicología? ¿De qué trata? Grupo, Pues es algo que estudia los procesos y los comportamientos de una persona. ok, muy bien, ¿no? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna idea de lo que es la psicología? Grupo, que tengan alguna idea, ¿no? Bueno, pues en efecto, como lo dijo su compañero, pues la psicología es la ciencia que se encarga de estudiar la conducta y el comportamiento humano, pero no solamente humano, también animal, ¿no? A través del método científico. ¿Alguien me puede decir cuál es el método científico? ¿En qué consiste el método científico? Es el que se encarga de investigar los fenómenos en un proceso. Ok, ¿y cómo está constituido ese proceso? Si ¿O no qué mal me pasos? equivoco, es sobre la Ajá, observación. ok, muy bien. Ajá, ¿qué más? Se ¿Qué sigue formulan de... después preguntas Ok, para poder llegar a una hipótesis y ya pues analizamos todos los datos que tengamos de la observación del fenómeno que vayamos a checar para al último sacar pues una conclusión. ok, exactamente, ¿no? Entonces, miren, la psicología es una ciencia, ¿no? Que pues tiene diferentes metodologías y pues bueno, una de esas es
metodología positivista o de las ciencias naturales, que es el método científico, ¿no? En el cual, pues bueno, hay una observación del problema a estudiar o indagar, o del fenómeno, del hecho. Luego, pues viene la formulación de hipótesis, ¿no? O hipótesis. ¿Y qué sería una hipótesis, grupo? ¿Qué sería una hipótesis? ¿Qué sería una hipótesis? ¿No? Bueno, una hipótesis sería una tentativa de explicación, ¿ok? Y entonces, pues bueno, viene la observación, viene la construcción de la hipótesis o la tentativa de explicación del por qué ese fenómeno, ¿no? Causas, factores, motivos, etcétera, etcétera, de ese problema, ¿no? O fenómeno o eh, hecho, ¿no? Y luego viene, pues bueno, la comprobación, ¿no? La parte de la experimentación, y ya luego por final viene la presentación de resultados o las conclusiones. Por lo general, inclusive nosotros, pues como futuros, ¿no? Científicos de la educación o trabajadores de la educación, pues tenemos que utilizar este método también, ¿ok? Porque, bueno, es parte de lo que se utiliza para crear conocimiento científico. Entonces, bueno, la psicología, así como la pedagogía, pues tiene estas metodologías, existen otras metodologías, ¿no? Pero bueno, trata de aplicar este método a los estudios, ¿no? De fenómenos hechos del comportamiento de la conducta. Pero aquí ya estamos hablando de psicología general, pero ahora la psicología tiene 5 áreas o diferentes áreas de aplicación. Dentro de esas áreas de aplicación, la psicología en la educación o la psicología educativa es una de ellas. ¿Sí se ve, grupo, la diapositiva? Sí, profe, sí se ve. Entonces, miren, dentro de las áreas que tiene la psicología, ¿no? O de la psicología aplicada, es la psicología educativa o psicología de la educación. ¿Qué entienden por esto? ¿Por psicología de la educación o en la educación o psicología educativa? ¿Qué entienden? Que se centra especialmente en escuelas o en niños. Ok, que también, ¿no? Observa el comportamiento de los individuos. En este caso, pues bueno, compañera dijo niños, ¿no? En un lugar llamada escuela, ¿no? O institución educativa, ¿ok? Y pues bueno, parte de eso se llama socialización, ¿no? Interacción con los demás y sobre todo, pues bueno, el comportamiento del menor hacia el proceso de aprendizaje, lo que es aprender, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otra idea? ¿Qué otra idea tienen? Lo que se les ocurra, ¿eh? No, no, no tiene que ser necesariamente técnico. Puede ser algún ejemplo, no sé, ¿qué se les ocurre? ¿O qué idea? Pues podría ser, por ejemplo, checar el comportamiento, por ejemplo, de un niño con hiperactividad y más o menos pues estarlo checando para ver cómo sería el tipo de enseñanza
que a él se le adecuara. Ok, también, ¿no? O sea, vamos a observar que también dentro de las escuelas o instituciones educativas, ¿no? Va a haber individuos, sujetos, ¿no? Que van a tener dificultades de aprendizaje o les va a costar aprender o van a tener como que mm, desfases, ¿no? Con el ritmo de aprendizaje con los demás sujetos que haya en su grupo o que de plano tengan algún problema, digamos, más marcado con alguna cuestión de contenidos o con los contenidos, como por ejemplo, a pronunciar las letras, al escribir, ¿no? En el caso de los niños, estamos hablando de preescolar, ¿no? El de lo que dice su compañero, el de no poner atención, el de ser muy hiperactivo, el de no acatar reglas, normas por parte del maestro o la maestra, no respetar a sus compañeros, inclusive hasta conductas más complicadas, más difíciles, como pueden ser conductas agresivas, ¿no? De hasta pegar, morder, en el caso hablando de niños, ¿no? De preescolar, ¿ok? Y entonces, pues bueno, entonces tenemos aquí que también es otro de las áreas o aspectos que estudia la psicología educativa, ¿no? Que es precisamente las dificultades o los trastornos de aprendizaje. Y de trastornos de aprendizaje hay muchos. Por ejemplo, lo que acaban de decir, el trastorno de déficit de atención, ¿no? Con hiperactividad, sin hiperactividad, dislalia, discalculia, dislexia, problemas del habla, ¿no? O apraxias y problemas cognitivos, no sé, a lo mejor de procesamiento de la información, de razonamiento lógico matemático, de memoria, de coordinación visomotora, o sea, mano-ojo, de coordinación física, en fin, todo esto es aquí entonces donde eh, hubo un momento que la psicología, que eso es lo que tenemos que ver en la historia, el origen de la psicología educativa o de la psicología aplicada a la educación, ¿no? Que empiezan a verse estos problemas, ¿no? A través de la mirada del psicólogo, del pedagogo, del psicólogo educativo, del psicopedagogo, ¿no? En donde pues uno se pregunta qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, ¿ok? Y entonces pues bueno, genera una serie de teorías, ¿no? La hipótesis, que no es otra cosa que las teorías que vamos a ver, ¿no? Pero también hay otra perspectiva donde esos mismos autores empiezan a estudiar al sujeto, o sea, al individuo, al hombre, ¿no? En este caso a los niños, a los jóvenes, a los adultos, el de cómo aprendemos, qué es el aprendizaje, cómo conocemos, cómo procesamos la información, mediante qué, cómo la procesa el cerebro, cómo llega la información al cerebro, qué es la inteligencia. Podemos ser más inteligentes o la inteligencia ya es determinada por la biología, la genética, ¿no? Y entonces, pues esto hace también que se empiezan a generar nuevas teorías o nuevos modelos de explicación de qué es la inteligencia, qué es el aprendizaje, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo aprendemos? ¿Se puede mejorar el aprendizaje? ¿Qué tipos de aprendizaje hay? Etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde se enlaza, donde se une la psicología con el proceso educativo, ¿ok? ¿Y qué medio está el aprendizaje? Pero para eso tenemos que entender estas dos partes, la psicología, ¿qué es la psicología?
¿Y qué es la educación? ¿No? ¿Y qué entenderían por educación, grupo? ¿Qué entenderíamos por educación? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ahí tenemos una definición, ¿ok? Obviamente hay muchas definiciones de lo que es educación, ¿ok? Eh, pero bueno, tenemos que tomar alguna de esas definiciones. Y pues fíjense, la educación no es la que recibimos en la escuela, desde niños hasta ahorita, por ejemplo, ustedes, la universidad, no. La educación es algo más allá, ¿no? Es algo más complejo, algo más extenso. Es un proceso de formación social, como dice ahí, a través de la cual una persona, ¿no? Eh, se forma, se vuelve ser humano, ¿ok? Entonces aquí dice, a través de la cual se informa a la persona sobre el medio en el que vive y sobre su historia. También es historia. Nosotros ahorita somos productos de nuestra historia. ¿Por qué somos productos de nuestra historia, grupo, ahorita, de nuestro momento histórico? ¿Por qué creen que la historia también atraviesa la educación o es parte de la educación? ¿No? ¿No? También por el chat pueden participar, me pueden hacer comentario, o preguntas o dudas, grupo. Bueno, también, de hecho, pues ahorita el que estamos en la computadora hace 30 años, 50 años, bueno, no tanto, hace 30 años, pues era un poco difícil o imposible, ¿no? Ahorita pues tenemos avances tecnológicos, tenemos formas de pensar diferente, ¿no? Tenemos contenidos diferentes, hay nuevos modelos pedagógicos, entonces sí hay diferencia. ¿Ok? Y pues bueno, también lo que dice aquí, parte del proceso educativo o la educación está atravesada por la historia, por el momento histórico donde se desarrolle el individuo. Antes, ¿cómo eran las aulas o las escuelas? ¿No? ¿O qué materiales había? ¿No? Por ejemplo, el pizarrón y el gis o la tiza. Y ahorita, pues bueno, ya tenemos hasta, ¿cómo se llama? Ahorita ya tenemos hasta pizarrones, ¿no? Inteligentes. eh, ya casi no cargamos los libros, ¿no? Ya todo es digital. Tenemos las redes sociales también como una forma de herramientas, ¿no? Las tecnologías aplicadas a la educación. Entonces, si tú le preguntas a una persona, ¿no? De la tercera edad o
de 60 a 65 años, pues bueno, te voy a decir que su momento histórico era muy diferente al de ahorita. Y también, ¿qué significa eso? Que también en la escuela, ¿no? Y la forma como se daban las clases también. Entonces también eh, capacita al individuo, ¿no? Para transmitir esa información de su realidad circundante, pero también con el objeto de influir en ella, o sea, que estudiamos o nos educamos para influir en la realidad o en nuestro proceso histórico, y también, pues, la idea que es progresar hacia los ideales o valores humanos que se dan o se tienen que enseñar en la institución educativa, pero no solamente en la institución educativa, sino también en la casa, en la familia, sobre ideales de paz, armonía y justicia social. Entonces, en pocas palabras, esta definición de Delors, ¿no? Jacques Delors, es que, pues bueno, la educación para él es un proceso en el cual a la persona se informa, ¿no? En el medio en que vive, sobre su momento histórico, se le capacita para aplicar dicha información en su realidad circundante, para influir en ella y de una u otra manera progresar hacia ideales de paz, armonía y justicia social, o sea, hasta ciertos valores humanos. Pero también hay otra definición como conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión. Aquí tenemos a un psicólogo social, Auswell, no sé si han escuchado de él, ¿no? Entonces, para él la educación es este conjunto de conocimientos, ¿no? En el cual ayuda al individuo a su desarrollo intelectual, desarrollo cognitivo, mejora las facultades intelectuales, pero también morales. ¿A qué se refiere morales, grupo? ¿A qué se refiere morales? ¿Qué entenderían por morales? Grupo, ¿siguen ahí? ¿Qué entenderían por morales? Sería un conjunto de normas. Ok, ¿normas de qué tipo? Ok, pues bueno, pues de comportamiento, ¿no? De ética, de civismo, eh, religiosas, espirituales, ¿no? Del bien, ¿no? Y del mal. O sea, que es actuar bien, que es actuar mal, ¿no? En cualquier escenario, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Ok, pues también lo adquirimos. O sea, ¿dónde adquirimos esa moralidad o esa educación moral? Pues empieza con los valores, los límites, las reglas, las normas en nuestra casa, nuestro hogar. Ya dependiendo que sea católico, evangélico, judío, ¿no? Hebreo, musulmán, etcétera. Más también las cuestiones de cultura o costumbres que pueda haber en la comunidad o en la cultura, ¿no? El respeto a los mayores, el respeto, ¿no? A las mujeres, el respeto, por ejemplo, a las autoridades, ¿no? El de comportarse de cierta manera en la calle,
en una iglesia, en una escuela, en fin. Pues obviamente también las cuestiones, ¿no? De jurídicas, ¿no? De lo que puede ser un delito, de lo que puede ser una sanción, y las religiosas también, ¿no? Todas estas cuestiones religiosas que nos llevan hacia una conducta por el bien o una conducta por el mal camino, ¿no? Y físicas, pues obviamente porque lo que dice Ausubel y todos los teóricos que vamos a ver, pues que el individuo, o sea, cuando digo individuo es desde niño hasta adulto mayor, ¿ok? El individuo pues va teniendo una capacidad cognitiva conforme a su desarrollo físico. O sea, el niño de un mes, 3 meses, pues tiene una capacidad cognitiva. El niño de un año, 2 años tiene una capacidad cognitiva. El niño de 4 o 5 años tiene una capacidad cognitiva. El niño de 7 años, 10 años tiene una capacidad cognitiva. El niño adolescente tiene una capacidad cognitiva. El adulto, ustedes tienen una capacidad cognitiva. El adulto mayor tiene una capacidad cognitiva. O sea, que también, ¿no? Pues estas capacidades, estas facultades van a la par del desarrollo físico. Pero no nada más en esa cuestión de desarrollo, sino también tiene que ver con cuestiones de nutrición, tiene que ver con cuestiones de enfermedades físicas, ¿no? Pueden ser metabólicas, neurológicas, etcétera, etcétera. Pero en general, ¿eso a qué se refiere? Pero aquí dice Ausubel, la educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya tenemos ciertas facultades, lo único que va a hacer la educación va a ser potencializarlas, ¿no? Y eso es lo que hacemos los maestros, lo que hacemos los papás, ¿no? Las personas que enseñan, o si estamos en un club deportivo, lo que nos enseña el entrenador, o en un programa o un grupo de desarrollo humano, pues es lo que nos enseña el coach, en alguna cuestión religiosa, ¿no? O espiritual, pues lo que nos enseña el sacerdote o el pastor, o en fin. Y otra eh, definición de educación, pues bueno, medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura donde vivimos, ¿no? En este caso, pues bueno, México, estado de Veracruz, la localidad, ¿no? La comunidad donde vivimos. Sí, es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. O sea, la sociedad donde vivimos, la comunidad donde vivimos nos ayuda a desarrollarnos como individuos, pero también nosotros la transformamos. Y es un factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de su solidaridad social. ¿Qué quiere decir? Pues que también la educación tiene este objetivo de eh, transmitir la información social, almacenar la información social, ¿ok? Pero también transformar la información social o la cultura, ¿no? En este caso, de una comunidad, de un pueblo. Y entonces, pues bueno, estamos interactuando y eso, ¿cómo lo podemos ver? Pues lo que nos genera identidad, que somos jarochos, que somos poblanos, que somos chilangos, que somos de Baja California, que somos de Oaxaca, y cada uno de esas personas va a tener un comportamiento, conducta, forma de pensar, perdón, costumbres, ¿no? Ideas sobre la vida, sobre las instituciones, no sé, pueden ser religiosas, matrimoniales, de ley, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, ven, hay diferentes definiciones de lo que es la educación, ¿no? Y pues bueno, todas ellas son válidas y van actuando y compartiendo pues las diferentes perspectivas que hay acerca de este proceso que se llama educación. Entonces tenemos un aspecto social, sea general, un aspecto cultural, ¿no? En el cual estamos inmersos los individuos. Y de lo general vamos a lo particular, donde, bueno, el individuo, la educación no solamente son esos aspectos que nos dan identidad, costumbres, moral, este, desarrollo de valores, ¿no? Sociales, humanos, religiosos, espirituales, etcétera, familiares, sino que también es un proceso en el cual adquirimos conocimientos, ¿no? Y también nosotros formamos o construimos conocimientos que pueden ser aplicados a a la sociedad también para transformarlo. Un ejemplo, un ingeniero, un arquitecto, un médico, un veterinario, ¿no? Un pedagogo, un docente, un político, etcétera, etcétera. ¿Ok? Adquirió cierto conocimiento, pero también se formó dentro de vamos a llamarle matriz general o más amplia que se llama cultura, ¿no? O sociedad, ¿ok? Y de ahí, de general hacia lo particular, de ahí hacia abajo. Entonces, la educación o el concepto de educación tiene eh, varias definiciones, varias perspectivas, ¿no? En el cual nos ayuda a entender a esto, chavos. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Sí? Aquí tenemos otra definición de educación de un filósofo, Fernando Sabater, ¿sí? Porque para él, bueno, y para muchos otros, ahorita hay muchas eh, definiciones sobre la educación, ¿no? Eh, pues bueno, para él el proceso de educación es lo que nos hace ser humanos, ¿sí? Como dice acá, ¿cómo llegamos a ser lo que somos? En una definición muy poética de la educación, Fernando Sabater dice que nacemos humanos, pero eso no basta nada más con nacer como humanos, ¿sí? O como sapiens sapiens. También tenemos que llegar a serlo. ¿Qué quiere decir? Transformar nuestro interior, transformar nuestro intelecto, ¿no? Transformar nuestro pensamiento. Es decir, el objetivo humano es también un objetivo. Y aquí el fin de la educación. La educación se concibe como el mecanismo mediante el cual todos los seres humanos alcanzamos todos la condición de ser humanos. ¿Ok? Entonces, fíjense, como dice él, no basta nacer como una especie Homo sapiens sapiens, sino tenemos que pasar por un proceso llamado educación, un proceso educativo, proceso de humanización, ¿no? Y por eso te encuentras que hay muchos seres humanos que con falta de valores, ¿no? Falta de empatía, antisociales, eh, personas conflictivas, personas prejuiciosas, intolerantes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pues biológicamente somos iguales, ¿no? Nacimos iguales, pero aquí la diferencia es que puede haber una persona más o mejor educada que otra. Y entendiendo la educación como todo lo que comentamos anteriormente. Por ejemplo, en el caso de un médico, ¿no? Que pues estudió
¿no? Pero que a lo mejor en su casa, en su educación desde niño, mm, no tuvo valores muy fuertes sobre honestidad, justicia, igualdad, ¿no? Rectitud. Y cuando llega a ser un excelente profesionista médico, pues se va más por el valor del dinero, ¿no? Es- y bueno, prefiere o llega a su comportamiento a ser tan dirigido por estos valores o esta falta o estos antivalores que no, no hace por operar a gente que no tenga dinero. Sí, sí me entiendo. Sí, se entiende el ejemplo. A un médico que a lo mejor tiene muchos valores, ¿no? Empatía, es humano, lo que se dice, o como decimos humana, cotidianamente es humano. Pues este médico, a pesar de que está trabajando en un hospital particular, ¿no? De alta gama, que puede ser, no sé, en una ciudad grande, México, Monterrey, Puebla, etcétera, ¿no? Y con doctorados, postdoctorados en su especialización y que tanto opera a gente que le paga o que tiene la posibilidad de pagarle por sus conocimientos de operación, como puede operar, no sé, en una campaña humanitaria o en una campaña, ¿no? De, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras o una campaña de atención a personas vulnerables o de bajos recursos. O sea, pone su misma capacidad intelectual, ¿no? Y de ser humano y no hace la diferencia, ¿no? A una persona que tiene dinero y a una persona que no tiene dinero. Entonces, es un ejemplo muy, muy general, ¿no? Pero es para que podamos entender, ¿no? Lo que trata de decir estas definiciones. O sea, la educación, lo que nos hace humanos es desde que nacemos, ¿sí? Y desde que nos vamos insertando en ese, digamos, placenta social que es la familia, ¿ok? En esa membrana que todavía nos sigue formando, que es la familia, ¿no? Y la familia pues nos va a dar lo mejor de ellos, pero también nos va a dar valores morales, ¿no? Éticos, religiosos, sociales, etcétera. Y también pues nosotros tenemos nuestra propia capacidades individuales, ¿no? De aprendizaje, de inteligencia, ¿no? De adquirir conocimiento. Entonces, em, aquí hay unas preguntas muy que generan debate, ¿no? En la cuestión del proceso educativo y sobre todo la inteligencia. Dice, ¿qué tanto de lo que somos es producto de la educación y qué tanto es herencia? ¿Qué piensan de eso, grupo? Pueden poner la mano a ver si, alzar la mano si, ¿qué tanto somos un producto de la educación o qué tanto es herencia? ¿Qué creen? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Lo que pasa es que no se le entendió. Aquí está, mira, ¿qué tanto de lo que somos es producto de la educación y qué tanto es herencia? ¿Qué creen ustedes? Yo diría que somos de ambos, ya que pues aprendemos básicamente en la escuela, pero pues igual ya lo traemos, digamos que herencia es de lo que traemos en casa. Ok, muy bien. ¿No? ¿Alguien más?
Grupo. También puede hacerlo por el chat, ¿eh? Ok, como dice su compañera, mm, pues aquí es ahora sí que es un debate, pero bueno, ahora lo que se sabe, pues que es complementario estas dos cosas. Somos producto de la educación y también, pues bueno, perdón, también una parte biológica, genética, ¿no? De lo que se llama herencia, ¿no? Porque también, obviamente, tenemos que ver esta parte de lo que heredamos de nuestros padres, ¿no? Como individuos. Y pues lo que se sabe con las teorías del aprendizaje, que la inteligencia pues es biológica, ¿ok? Que es un proceso también biológico que se va complementando y potencializando con el contexto social, con el contexto, ¿no? Del proceso educativo, ¿no? Y por ejemplo acá lo que dice, ¿no? Si a la ausencia de cualquier tipo de educación, ¿cómo seríamos? ¿Cómo seríamos sin educación? Grupo, Tendríamos solamente las bases de casa y seríamos muy diferentes. ok, ¿cómo seríamos diferentes? Pues un ejemplo sería ya que en casa hay familias que se hablan con respeto y otras que no. Ok, Entonces ahí Sandra, no, marcaría. ok. Entonces, fíjese, pues traeríamos lo que dice su compañera, la cuestión de casa, ¿no? Los valores, los comportamientos, las reglas, las normas, pero si no fuéramos a la escuela, ¿no? O si no tuviéramos este tipo de educación, pues seríamos un poco más, ¿cómo le diré? Tendríamos limitado más cuestiones intelectuales, ¿no? De comportamiento, de lenguaje o de vocabulario, de pensamiento. Entonces nos costaría un poco más, pero en efecto, lo que han descubierto algunos autores, que bueno, como la inteligencia es ya dada, ya es biológica, ¿no? Un individuo que no tenga educación, pues tendría esta capacidad de aprendizaje, de adaptarse al medio, ¿no? De ir buscando las soluciones a los problemas que se le presenten en el contexto, ¿no? En la cuestión de, del medio ambiente, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pues el aprendizaje no se detiene, la construcción del conocimiento no se detiene, ¿no? Pero sí nos infería en nuestro comportamiento, en nuestra conducta y en nuestro pensamiento. Entonces, la diferencia entre las culturas es producto de la educación, pues sí, también en efecto, ¿no? Por algunos antropólogos, sociólogos, la diferencia entre las culturas es producto de la educación, porque la educación también es cultura y la cultura es parte de la educación. Un ejemplo. A ver, ¿quién me puede poner un ejemplo de esto, de lo que estoy diciendo? Que ya no sea la compañera Sandra, grupo. Un ejemplo de esto. ¿Quién, qué entenderían por esto? Un ejemplo de diferencia entre culturas o la cultura, ¿no? Que se puede diferenciar. Puede ser producto de la educación.
En las religiones existen donde algunas religiones no pueden practicar los usos y costumbres. Ok, muy bien. ¿No? Por ejemplo, lo que pues, ahora tenemos en puerta, ¿no? El Día de Muertos, esta festividad, ¿no? Esta cuestión de celebración, ¿no? Al 1 y 2 de noviembre, que no se da en otra cultura. Y si se da de manera diferente y con una perspectiva diferente, con un significado diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, acá en México, en los países mesoamericanos, compartimos esta ideología, esta educación, esta forma de pensar, esta cultura, ¿no? Acerca de la muerte y acerca de los seres queridos que ya partieron y toda la simbología que hay, ¿no? En un altar, desde poner las velas, las fotos, las flores, los alimentos, el incienso, ¿no? La decoración, los niveles, escalones, todo, el papel, etcétera, etcétera. Y lo que se hace después, antes, durante y después de la celebración, en fin. Entonces aquí tenemos un ejemplo de eso, ¿no? Mm, que pues sí, la educación puede generar estas diferencias culturales, obvio, ¿no? Porque pues obviamente es parte de la educación es parte de la cultura, ¿no? De las culturas. Entonces, de acuerdo a los valores de nuestra cultura, ¿en qué tenemos que educarnos? ¿No? Pues bueno, tenemos valores universales, pero también tenemos valores personales, religiosos, ¿no? Y sociales. Por ejemplo, que ser mexicano, cómo somos los mexicanos, este, un ejemplo de esto que estamos hablando, los valores de nuestra cultura, digamos la puntualidad. ¿Cómo es la puntualidad de los mexicanos, nuestra cultura, grupo? Pues algunos somos cumplidos y algunos no, y algunos tratamos de cumplir y algunos pues definitivamente no cumplen. Y por lo general, o estadísticamente, o sea, casi la mayoría, ¿no? Somos impuntuales, ¿no? El ahorita llego, ¿no? Ahorita voy, en 5 minutos llego, ¿no? Eh, quedamos a la tal hora y llegamos 5, 10 minutos, 30 minutos después, etcétera. Por ahí tiene un micrófono abierto. Sin embargo, por ejemplo, en otras culturas como la cultura inglesa, ¿no? O sajona, ahí igual en algunas otras como los alemanes, franceses, ¿no? La puntualidad es un- una parte representativa de la cultura. Por ahí tiene un micrófono abierto. Por ejemplo, la cultura inglesa, decíamos, ¿no? Allá valora mucho la puntualidad y tiene que ver mucho la puntualidad. Eh, por lo general llegan 5 minutos hasta 15 minutos antes de la hora marcada. Eh, entonces, pues ahí tenemos los valores que puede haber de acuerdo a una cultura y pues sobre esos valores pues somos educados, eso nos lo enseñan desde la casa de pequeños. ¿Qué valor de nuestra cultura, no, es la que nos enseña como mexicanos, grupo?
¿Qué valor como mexicano? ¿Algún valor? El respeto entre nosotros y igualdad entre cualquier tipo de persona. Ok, Ángel, ¿no? Como dice su compañero, pues algo que nos caracteriza y nosotros como mexicanos, así como los ingleses, la puntualidad, pues la hospitalidad, ¿no? Lo que tiene el mexicano es que es muy hospitalario, es muy, ¿cómo le diré? Muy abierto en ese sentido, socialmente hablando, ¿no? Que no importa quién sea, clase social, color de piel, etnia, etcétera, ¿no? O religión o sexo. Y a nosotros los mexicanos, pues la persona que llega a nuestra casa es bienvenida y se les atiende, ¿no? Se les da todo lo mejor. En fin, hay como que una cuestión, ¿no? De recibimiento, ¿no? Llamada hospitalidad, que desgraciadamente en algunos otros culturas o países, pues no hay mucho esto de visitar, de ir, ¿no? A otra casa o llegar a otra casa, ¿no? Y que te reciban bien y que sea así como que una bienvenida improvisada, ¿ok? Y eso pues lo que tenemos, lo aprendemos viendo, escuchando, haciendo, etcétera. Entonces, pues sí, hay de acuerdo también, ¿no? En lo que son los valores de cada cultura, lo que es ser hombre y mujer, ¿no? En una cultura, ¿ok? También hay, por lo general, estas cuestiones de machismo, ahora hablamos de la equidad de género, en fin, hay culturas o sociedades donde todavía no hay esta equidad y igualdad entre hombre y mujer, ¿ok? Y todavía las mujeres tienen un rol muy, muy marcado, muy limitado en comparación a otras culturas. En nuestra cultura, pues va buscando ahora, pues cuando íbamos a pensar tener una presidenta, una mujer presidenta, ¿no? Y las mujeres en la participación en la política, en lo militar, ¿no? En la policía, etcétera. Ahora vemos casi igual o a la par de número de mujeres que de hombres en esos escenarios, cosa que no sucede en otras culturas. ¿La escuela es el único lugar donde se educa? No, ya dijimos que es en la familia, eh, de familia extensa, en nuestra comunidad, en nuestra eh, sociedad en el cual pertenecemos, ¿no? ¿Y dónde más nos educamos, grupo? ¿Dónde más nos educamos? Pues como dicen, bueno, a mí me dicen además, si no te educan en tu casa, te educan en la calle. ¿Correcto, no? En la experiencia, en la vida, ¿no? Y pues eso se llama calle, barrio, experiencia, ¿no? De todo tipo. ¿Ok? Entonces también ahí nos educa o nos educa. ¿Sale? Y toda esta cuestión de golpes que nos da la vida, ¿no? De experiencias que nos da la vida, de éxitos que nos da la vida, etcétera. También es educación. Por eso la educación tiene este contexto, estos dos contextos, ¿no? De educación formal y no formal.
Em, entonces también vemos que hay diferentes tipos de educación, no solamente hay una, ¿no? No solamente la que recibimos en la casa o en la escuela, sino también la que recibimos fuera de estos lugares que por lo que comentó ahorita el compañero, pues la cuestión de la, de la vida, ¿no? De la experiencia de vida. Entonces, digamos que la educación formal, pues es la que está institucionalizada, como dice ahí, si se ve la diapositiva, grupo. Sí, profe, sí se ve. Entonces Sí, profe. son las que mm, recibimos en las instituciones, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente la escuela es una de ellas, todo tipo de nivel escolar, ¿ok? Pero también están las religiosas, también están las militares o las de seguridad, las políticas administrativas, ¿no? Hasta las penitenciarias, por eso se llaman o se llamaban antes centros de readaptación social, ¿no? En donde pues también eh, tienen una educación formal. ¿Y a qué creen que se refiere a educación formal? Pues que ya hay una estructura, ¿no? Ya hay una organización, ya hay contenidos, hay programas, hay cierto conocimiento organizado, perdón, hay horarios, hay roles establecidos, hay metas, objetivos, hay ciertos conocimientos. Entonces, eso le da formalidad, ¿no? Y la no formal es precisamente lo que dice su compañero, la que adquirimos en la experiencia de vida, ¿no? Un ejemplo, en la educación formal tenemos un arquitecto, en la educación no formal podemos tener un maestro albañil. Si el albañil se mete a una institución llamada universidad a estudiar arquitectura, va a adquirir una educación formal con en base a la disciplina en la cual se va a formar, ¿no? Que es arquitectura, ¿no? Pero también el arquitecto puede adquirir, si él lo quiere, y como hay muchos arquitectos también que empezaron siendo albañiles o son hijos de maestros albañiles, ¿no? Y tienen todo este conocimiento no formal de la experiencia de haber trabajado como ayudante de albañil o volverse maestro albañil. Entonces, la psicología educativa también estudia estos dos eh, tipos de educación, ¿no? También está ahí en esos dos tipos de educación, ¿no? Entonces, en una hay una organización, una sistematización, una coordinación con un grado de intencionalidad, que es la educación formal, y en la no formal, pues realmente no hay una organización como tal, no hay una sistematización como tal, pero sí hay una coordinación y un grado de intencionalidad. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá, grupo? Grupo. Ninguna, profe, todo bien. Al momento sí le entendí, profe. Cualquier duda, la siguiente clase, pues ahí le pregunto. Ok, Ángel, pero vayan tomando notas, ¿no? Haciendo apuntes o mínimo de dudas. Sí, de Ejemplo. hecho, fui capturando las diapositivas que fue poniendo, las capturé para escribirlas en la libreta. Ok, y acuérdense de la participación. Sale. José, y Francisco. Entonces, bueno, hasta aquí entendemos qué es la educación y qué es tipo de educación y definiciones de educación.
grupo. De hecho, este material se los voy a pasar, no se preocupen. Sí se va entendiendo entonces qué es educación. Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos ahora del otro lado, pues la psicología, ¿no? Y ya lo que hablábamos que la psicología, ¿no? Es el estudio del comportamiento y conducta humana a través del método científico, pero no solamente estudia el comportamiento y conducta humana de los humanos, sino también de los animales a través del método científico, pero sobre todo también de sus facultades intelectuales o las facultades superiores, que se llamaban funciones mentales superiores, así como sus problemas, ¿no? O trastornos de conducta y de comportamiento. ¿Ok? Pero ya ese sería el área aplicada de la psicología, que sería la psicología clínica. En este caso, pues estamos hablando de la psicología aplicada a la educación, entonces se vuelve la psicología educativa o la psicología en educación, llamada psicología educativa. El comportamiento y causas y funciones, ¿no? De el individuo enfrente de el conocimiento. Y esto se llama aprendizaje. O sea, aquí ya es donde les digo que se une la psicología con la educación o la psicología aplicada a la educación y su eje principal o su eje rector de esto es el aprendizaje, ¿no? Entender qué es el aprendizaje, si es un comportamiento, si es una conducta, ¿no? Y tratar de explicarlo. Eh, y bueno, para acá la psicología es todo lo que un organismo hace, por ejemplo, ¿no? El de cómo nos comportamos, las conductas que tenemos, pues es psicología. Y cualquier interacción entre el organismo y su ambiente, también es psicología. Aquí hay otro tipo de psicología aplicada que se llama psicología social, ¿no? No solamente somos individuos biológicos, animales, que tenemos un proceso interno de desarrollo neurológico, neuropsicológico, sino que también interactuamos con el medio y cuando interactuamos con el medio, pues también pues se genera eh, una influencia, una interdependencia entre el individuo y su medio ambiente. ¿Ok? Y eso también lo estudia la psicología. No solamente la psicología, también la sociología, la antropología, la filosofía, la economía, la política, etcétera, etcétera. Y todo esto con el fin de explicar y o predecir, si es posible, ¿no? El comportamiento y conducta de los individuos y de los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es crear, digamos, hipótesis que nos ayuden a comprender este comportamiento, ¿no? Y entender sus causas y sus funciones de estos comportamientos, ¿no? Para explicar, como se dice aquí, con el propósito de explicar o de predecir. ¿Qué significa esto de predecir? Pues que posiblemente si tenemos los mismos factores ambientales, neurológicos, ¿no? Pues pueden generar los mismos problemas, ¿no? O las mismas conductas o comportamientos en individuos. O sea, ya estamos generando unas teorías que nos pueden ayudar a explicar, ¿no? La conducta o el comportamiento. Un ejemplo, eh, si tenemos un individuo un niño
que no come bien o que no tiene o que come mucha azúcar, ¿no? Pues podemos ver que le puede influir en la hiperactividad, sin tener déficit de atención, simplemente en la hiperactividad. Y entonces, pues bueno, ya estamos viendo que la glucosa o el azúcar en los individuos, pues generan cierto tipo de comportamiento, ¿no? Entonces ya estamos viendo ahí una explicación de una cuestión nutricional, pero que está influyendo en el comportamiento con la conducta. O, por ejemplo, la cafeína o la cocaína o el alcohol, cómo influye en la conducta y el comportamiento. Entonces, sobre de esos modelos podemos predecir, ¿no? O generar tentativas de explicación o hipótesis. Entonces, aquí, por ejemplo, la psicología aplicada en la cuestión de la educación o del aprendizaje, pues habla de la autoeficacia en contextos educativos. Bueno, la autoeficacia que podemos definir como juicios positivos de cada persona hace de sus propias capacidades. ¿Qué quiere decir? El concepto de autoeficacia es esta cuestión personal de perspectiva, ¿no? Individual de los juicios que tiene cada individuo, ¿no? Acerca de sus capacidades. ¿Qué tipo de capacidades? Intelectuales, motoras, ¿no? O su posición ante el aprendizaje. Un ejemplo, ¿qué tan buenos son para el aprendizaje, chavos, o para estudiar? Ustedes, ¿cómo van con las materias, con sus materias? ¿O cómo fueron en la prepa, en la secundaria con sus materias? ¿Alguien? Pues en mi caso no estoy muy mal, ni tampoco, digamos que súper bien. Ok, pero, mm, a ver, ponme un ejemplo de lo que quieras de esos dos aspectos que me dijiste. ¿Para qué eres buena? ¿Para qué, Mm, o qué te Digamos que, cuesta? Ah, digamos que si tenía clases de matemáticas en secundaria, sí. podía resolver los ejercicios en clase cuando me explicaba, pero después, cuando me dejaban alguna actividad de tarea, se me dificultaba contestar. Ok. Y entonces, pues bueno, ahí tenemos un ejemplo que, digamos, pues tenemos un juicio, ¿no? Acerca de un comportamiento o una conducta ante un aprendizaje, en este caso, matemáticas. Pero, por ejemplo, en el que si eras buena, Sandra, ¿va? ¿Sí? Sandra, cuál materia no se te dificultaba o qué eras buena así que te resultaba fácil aprender? Pues a mí eran como más materias de español o de donde se tenía que hacer teorías o leer literatura y todo eso. Ok, muy bien. Y en general, ¿cómo te consideras como estudiante? Pues no me considero una estudiante así excelente, pero sí mejor. Ok, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá lo que dice la autoeficacia se define como los juicios positivos, ¿no? De cada persona o la que cada persona hace sobre sus propias capacidades. Es como este diálogo interno donde nosotros nos echamos porras a nosotros mismos en relación al estudio, en el sentido de qué bueno soy para esto, soy muy bueno para esto, no, soy muy bueno para la oratoria, soy muy bueno para la explicación, soy muy bueno para el razonamiento lógico, para las matemáticas, para la música, para el deporte, etcétera. Y eso nos genera, ¿no? Cierto impacto psicológico, pero también cuestiones de proceso de aprendizaje.
Entonces aquí, como se dice, ha sido objeto de estudio, ¿no? En diferentes terrenos, la autoeficacia o estos pensamientos o juicios positivos de cada persona sobre sus capacidades. Y, por ejemplo, ha encontrado, ¿no? Que sí influye en su rendimiento académico, ¿no? Que las creencias de la eficacia personal cumplen un papel, ¿no? Medicional, o sea, de mediar, actuando a modo de filtro entre las habilidades, los logros anteriores y la conducta futura. Y finalmente, que la influencia directa de la autoeficacia en el rendimiento académico es tan fuerte como el efecto de las habilidades objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Traduciendo, que si nosotros tenemos, es como esta retroalimentación personal de nuestros propios avances, ¿no? En educativos y de aprendizaje, pues nos va a tener una motivación interna, ¿no? O esta motivación a lograr nuestros objetivos, nuestras metas que nos propongamos. ¿Ok? El hecho de que yo logre pasar un examen y saque una alta calificación, el de que me aprenda de memoria, no sé, tantos artículos en leyes o que me aprenda de memoria tantas teorías o autores, etcétera, me da esta confianza, me da este valor de que sí puedo, ¿no? De que sí tengo, que soy capaz, y eso, pues bueno, me dirige mi conducta, me motiva a seguir hacia adelante, ¿no? Y obviamente, pues es ir mejorando, ir siendo más eficiente en el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero sobre todo también en la adquisición de habilidades, de competencias. Es como un ejemplo, es como los videojuegos, en donde nos enfrentamos como principiantes, a un desafío y hasta dos, tres, cuatro, cinco veces que lo intentamos, pero no lo pasamos, hasta la sexta que ya la pasamos y que ya adquirimos cierto conocimiento, cierta habilidad, ¿no? Que ya sabemos y entonces eso nos genera una confianza de decir, no, ya aprendí, ¿no? Entonces la siguiente obstáculo o el siguiente nivel me va a ser más fácil, ¿no? O voy a aplicar las mismas habilidades que hice o realicé en el nivel anterior, ¿no? De una manera automática, consciente e inconsciente, ¿no? Y entonces, pues eso nos va generando estas capacidades y competencias y siendo más eficientes, ¿no? Más eficaces también. Entonces, es como una mejora, la autoeficacia es como estas mejoras, estos aprendizajes que nos mejoran y que nos van a potencializar nuestras competencias, nuestras habilidades, ya sea de cognitivas, de motoras, de análisis, de síntesis, etcétera, de general, ¿no? Y obviamente, pues va a mejorar nuestro desempeño. Un ejemplo, un beisbolista, ¿no? Que ya tiene talento, ¿ok? Que batea, ¿no? Que mete home runs, ¿no? Pues él va mejorando sus habilidades físicas y de coordinación, de fuerza, etcétera, de coordinación, ojo, reacción, ¿no? Y que puede entonces batear una pelota que puede ir a 100 kilómetros por hora, 160 kilómetros por hora, ¿no? Con una facilidad, con una eficiencia que antes no tenía, ¿no? A lo mejor cuando apenas empezaba o a practicar o a jugar béisbol. ¿Sí se va entendiendo? Grupo. Sí, profe, se va entendiendo bien. Sí, profe. Y entonces, por ejemplo,
¿Cuál será el comportamiento de un estudiante que constantemente obtiene bajos resultados? Pues obviamente se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Una llanta atascada en el lodo, ¿no? Entre más quiere avanzar, pues no avanza, más se entierran en el lodo, pero esto entendiendo como estos pensamientos negativos, estos pensamientos frustrantes, de decepción, de limitación, de autorreproche, de que no sirvo para esto, no soy bueno para esto, no soy inteligente, no soy buen estudiante, etcétera. Entonces, esta información pues va a influir en el comportamiento del individuo y obviamente en su desempeño, pero no es que realmente lo sea, es producto de su pensamiento, de sus juicios negativos, para que me entiendan. ¿Sale? ¿Y cómo tendrán que estar estructuradas las clases para favorecer los sentimientos de autoeficacia en los alumnos? Pues bueno, aquí también la psicología se aplica no solamente en la cuestión cognitiva, sino también en la cuestión emocional, ¿ok? Parte de lo que también vamos a ver en esta cuestión de la psicología aplicada a la educación es que no solamente es a nivel intelectual la cuestión de inteligencia o razonamiento, ahora también se habla de inteligencia emocional, de las emociones juegan un papel importante también en el aprendizaje, en la cuestión del avance, del logro de metas, de lograr tus objetivos, de la motivación también, ¿no? A estudiar, al desempeño escolar, también va a estar ahí inmerso también, o atravesando también el proceso psicológico en la educación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, como dice, ¿cómo tendrán que estar estructuradas las clases para favorecer los sentimientos de autoeficacia en los alumnos? Pues bueno, aquí ya es donde entran ustedes, futuros pedagogos, futuros docentes, si van a estar frente al grupo, pues los juicios positivos, la retroalimentación positiva, ¿no? Un ejemplo, yo lo hago con mis alumnitos, yo doy clases también en preescolar con niños, con un grupo de niños de inclusión, ¿no? Y todo mi lenguaje, todo mi, digamos, comentarios a los niños siempre es positivo, aunque no lo hagan bien, ¿no? Aunque estén pintando y se salgan de la línea del dibujo, ¿no? No es hacer un juicio negativo de que no, es que mira, no te tienes que salir de la línea del dibujo, tienes que colorear acá, o sea, algún juicio o alguna actitud negativa va a impactar, ¿no? Entonces, la clase trato de que sea 100% positiva, de que se sientan libres, de que si cometen un error no se sientan observados ni culpables, etcétera. Entonces, vamos a ver esta parte, grupo, de que también en cualquier nivel, pues están en juego estas cuestiones psicológicas, no solamente cognitivas, sino también emocionales. Y nos quedamos hasta acá, seguimos con estas diapositivas. De favor, si tienen dudas, preguntas con toda confianza, ¿no? Hágalo por chat si no quieren hablar también. La idea es que también generamos esta interacción y vamos para ver si vamos igual en el mismo ritmo y si hay algo que no quede claro o que no se entienda o que hay una cuestión de que no haya sido claro en el ejemplo o en lo que digo o cómo lo digo, pues lo hagas saber para retomarlo y no quedarnos con la duda, ¿ok? Y pues les digo, también vayan tomando notas, ¿no? Lo ideal es que tengan un cuaderno en la mano, tomen notas, ideas, pueden usar la tecnología si quieren captura de pantalla, ¿no?
en este caso. Este material se los voy a compartir, no se preocupen, ¿no? Y por el momento, pues ya para finalizar, grupo, pues chequen la plataforma, ya hay una actividad, tienen un libro, ¿no? Psicología de la educación, ¿ok? Por ahí una actividad ya, arriba, solicitada, y bueno, les voy a ir subiendo también artículos o lecturas eh, de apoyo, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda, pregunta hasta acá, grupo? Ninguna, profe. Hasta el momento todo bien. No, ninguna, profe. ¿Seguros? Francisco, Ángel, José, Sandra, ¿alguna duda? Pregunta. Le pregunto Ninguna, para la profe, otra. ninguna. Entonces, ¿Me puede, miren, ¿sí? ¿Qué pasó, Ángel? No te escuché bien. me puede proporcionar su número aquí en el chat? Ok, listo, ahí lo tienen. También cualquier duda, pregunta, también me lo pueden hacer por el chat, por el WhatsApp. Sí, profe, gracias. Ok, Ángel. Bueno, grupo, pues bueno, de mi parte quedamos hasta acá. Este, y bueno, les digo, tienen ya también el cronograma, se los voy a subir de actividades. Y pues vayan checando el portafolio de evidencias. También les voy a mandar ahí unos ejemplos de lo que es el portafolio de evidencias y el formato en el cual lo van a entregar, ¿ok? Y bueno, de mi parte, pues ha sido todo. No sé si quieren hacer algún comentario. No, profe, ninguno. Ok, Sandra, gracias. Bueno, pues que pasen bonita noche, que tengan un buen descanso y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles. Ok, Gracias, Gracias, igualmente. profe. cuídense, Gracias, igualmente. hasta luego, bye.